Buenas tardes a todos los que se van integrando a la sala. Por favor, les solicitamos para el inicio del homenaje al profesor Juan Ocio, mantener sus cámaras y sus audios apagados. Bienvenidos también a todos los que integran la mesa, el panel, ¿no? Para este homenaje. En este momento vamos a proyectar un video que hemos elaborado desde la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un video que recoge brevemente el trabajo del profesor Juan Ocio Acuña, su trabajo de campo, su trabajo como docente y las publicaciones realizadas por él. Por favor, proyectemos el video. Bueno, buenas tardes a quienes se han ido poco a poco sumando a esta ceremonia. En primer lugar, bueno, saludo a nuestro homenajeado, al profesor Juan Ocio Acuña, y para ya iniciar este importante evento, también agradezco la presencia del profesor Carlos Eduardo Aramburú, decano de la facultad, y a los profesores Gisela Canepa, Marco Curátola
y el profesor Juan Luis Ocio. Entonces, para dar la apertura a esta ceremonia, le doy el pase al profesor Carlos Eduardo Aramburu. Gracias, Yulisa. Buenas tardes. A nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y como decano, es un enorme gusto para mí presentar este homenaje a mi querido profesor, colega y amigo, Juan Ocio Acuña. Conocí a Juan en los años 70, cuando éramos unos muchachos muy desorientados y muy intrigados por ese tema de la antropología, y nunca olvidaré las clases sobre los Núer y la estructura política de los Núer, que me pareció fascinante, Juan. Ese es un recuerdo que tengo hasta el día de hoy. Y creo que es muy importante reconocer una trayectoria de mérito, de publicaciones, de trabajo, que nos lleva hasta el día de hoy, ¿verdad? Creo que es importante también tener en cuenta, y Yulisa, si puedes proyectar, por favor, el link. Hemos hecho un trabajo en la biblioteca de la Católica, ¿verdad? Yo quiero agradecer a Mónica Calderón y a Lourdes Manchego con un enlace que permite tener un acceso, y les va a sorprender el número, a más de 85 publicaciones de Juan, de distinto tipo, distintos momentos, ¿verdad? Entrevistas, ensayos, videos, un trabajo muy, muy importante que permite con un solo link entrar a la biblioteca y leer los trabajos de Juan Ocio, que son tan importantes y tan relevantes para entender la historia del Perú, la etnohistoria, y una época tan importante y tan difícil para nuestra historia, en la fundación de la nueva sociedad peruana con la llegada de la conquista. Yo he tenido la oportunidad, gracias a la gentileza de Juan, de revisar el libro de Fray Martín de Murúa, y es una obra de arte, además de ser muy interesante. En esta lista te encontrarán ustedes más de 85 títulos de los trabajos de Juan a lo largo de muchos años, desde los años 70, que tuve el privilegio de conocerlo y disfrutar de su sapiencia y de su bonomía, porque yo creo que es muy importante resaltar en Juan no solamente su enorme e infatigable trabajo de publicación, esto es palpable, muestra palpable de ello, sino también su siempre buen talante con los estudiantes que éramos en ese entonces, con sus colegas más tarde y con sus amigos, como me considero ahora. Creo además que es un buen momento para recordar que en un mundo, en la coyuntura actual del país, en que miramos más lo que nos divide, lo que nos aleja, la crítica y no la construcción, Juan es un ejemplo de lo contrario, es un ejemplo de construcción, de mérito, de esfuerzo continuado hasta ahora. Esperamos que siga por muchos años más. Y para mí es una enorme satisfacción. Les confieso que como decano en este año de gestión que estoy por terminar, la tarea más grata que he tenido es prepararle este homenaje a Juan Ocio, mi querido amigo y colega Juan Ocio. Quiero agradecer el enorme trabajo de la biblioteca, del equipo de comunicaciones de la Católica, de la Facultad de Ciencias Sociales, por supuesto de la profesora Gisela Canepa, de Marco Curátola y Juan Luis, querido amigo también de avatares intelectuales previos, y esta posibilidad de dar un homenaje muy merecido a Juan por más de 4 décadas de trabajo de antropología, la mayor parte de ellos vinculados a nuestra casa de estudios. Sin más, les doy la enorme bienvenida, Juan, es un gusto tenerte con nosotros. Sabes que te queremos y te apreciamos mucho y podemos dar lugar a este breve, pero muy sentido y muy cariñoso homenaje, Juan. Gracias, Luis. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo. Ahora le doy el pase a la profesora Gisela Canepa, que ella va a brindarnos una semblanza. Buenas noches a todos los colegas, amigos que nos acompañan, a Carlos Eduardo y a los colegas que están conmigo en la mesa. Querido Juan, buenas noches. Es un gusto para mí poder dirigirme a ti, a los alumnos, colegas, amigos y familiares que te acompañan hoy, con algunas palabras sobre tu contribución a la comunidad antropológica de la PUC y sobre tu aporte a la antropología peruana. He organizado mi reflexión en 3 secciones: el mundo andino, la etnografía y la docencia, la etnohistoria, la imaginación visual y el archivo, y mesianismo, la utopía y la función pública. Empiezo entonces con la primera parte, el mundo andino, la etnografía y la docencia. Juan nació en Lima un 6 de enero, día de bajada de Reyes, del año 1943. Por lo tanto, cuando lo conocí en el año 1985, a mi ingreso como estudiante al pregrado en antropología en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, Juan tenía 42 años. Era bastante más joven de lo que yo soy ahora. Y para ese momento ya se había consagrado como uno de los antropólogos más destacados del país. Sus publicaciones eran lectura obligada para cualquier estudiante de antropología, y el curso de etnografía andina que estaba a su cargo llevaba el sello de sus investigaciones e ideas sobre la sociedad andina y el mundo indígena campesino.
Junto conmigo, varias generaciones de antropólogos nos formamos en sus clases y leyendo y discutiendo su obra. La visión de Juan sobre el mundo andino, influida por su formación en el estructural funcionalismo en la Universidad de Oxford, donde obtuvo el doctorado en el año de 1979, quedó claramente articulada y fundamentada etnográficamente en su libro Parentesco, Reciprocidad y Jerarquía en los Andes de 1992, basado en su tesis doctoral, Locality, Kinship and Ceremonial Kinship, Study of Social Organization of the Comunidad de Andamarca, Ayacucho, Perú. Allí argumentaba que la comprensión de la sociedad andina, es decir, el entendimiento de los lazos de solidaridad, pero también de las diferencias étnicas y de poder que la estructuran, requerían del estudio de las formas de organización social a la par de los mecanismos rituales y simbólicos que las representan. El parentesco y el principio de reciprocidad, así como las prácticas rituales y la imaginación simbólica, se encontraban en el centro de su interés. En esta línea también hizo aportes importantes en el campo del estudio de la tradición oral y el pensamiento mítico. Muy importante fue, por ejemplo, el libro Ideología Mesiánica del Mundo Andino de 1973, una compilación de diferentes versiones del mito de Incarrí recogidas por distintos investigadores a lo largo de los Andes. Eran tiempos en que nuestro programa, así como la antropología peruana en general, se centraba principalmente en el estudio del mundo andino. El estudio de las sociedades amazónicas y de los fenómenos urbanos no tenían en ese entonces la relevancia que tienen hoy. Si bien la pregunta que organizaba el debate académico en ese entonces, al igual que ahora, giraba en torno al lugar de las poblaciones excluidas en el proyecto nacional, en aquel tiempo se planteaba en términos de la dicotomía entre el mito del progreso y la utopía andina. En otras palabras, la diferencia y la diversidad, conceptos tan caros para la antropología, se analizaban en términos de continuidades y transformaciones. Juan ciertamente aportó en el argumento de la continuidad de lo que identificó como una matriz andina que definía tanto el origen como la particular contemporaneidad de la sociedad andina. Era a partir de la construcción de la vigencia de esta matriz que él abogaba por una comunidad nacional que fuera respetuosa e inclusiva de la diversidad cultural y por ende que reconociera al hombre y a la mujer andinos como actores de la cultura, la economía y la política del Perú. En el marco del debate referido, Juan participó en sus propios términos, es decir, desde la tradición de la etnología clásica en la que él se formó con figuras como Honorio Ferrero, Tom Zuidema y John Murray. Sus reflexiones se nutrieron de un enfoque interdisciplinario que incluyó a la lingüística, la etnohistoria y la antropología, apostando siempre por el trabajo de archivo y la investigación de campo etnográfica. Las investigaciones y publicaciones de Juan, así como el dictado de sus clases, nos colocaban como alumnos en medio de los debates del momento. Allí radicaba la importancia de la formación que nos ofrecía. Esta nos interpelaba a tomar posición, a situarnos en el debate con nuestras propias reflexiones. Así, aunque asumíamos nuestro propio posicionamiento como antropólogos, que podía revelarse como más cercano o más distante a sus ideas, este siempre estaba asignado por las enseñanzas que nos impartió en clase. Juan acogió con interés mi proyecto de tesis sobre las máscaras de Paucartambo, cuando otros profesores no le otorgaron relevancia al tema. Además, me animó a hacer mis primeras publicaciones. En ese sentido, mis propias investigaciones, ya sean estas sobre la diversidad cultural en el Perú, las identidades étnicas, los repertorios expresivos, las manifestaciones visuales, las políticas culturales o los archivos etnográficos han estado siempre enmarcados en la formación que recibí de él. Como estudiantes, varios de nosotros nos beneficiamos de la convicción de Juan sobre la importancia de iniciarnos en la aventura del trabajo de campo. Recuerdo que gracias a sus gestiones, el Departamento de Ciencias Sociales adquirió una camioneta con la que se organizaron varias salidas de campo. De gran importancia fue su intervención para que se concretara la asignación de un fondo de la Fundación Ford para la creación de lo que en 1985 nació como el Archivo de Música Tradicional Andina, hoy el Instituto de Etnomusicología.
Su compromiso con este proyecto no solo se relacionaba a su interés en la música, las danzas, los rituales y las fiestas andinas, sino también a las posibilidades que esto ofrecía para realizar trabajo de campo etnográfico, a la par de construir un archivo de materiales audiovisuales. Una apuesta que dialogaba muy bien con su interés por el estudio de las crónicas ilustradas. Muchos de nosotros nos formamos en los métodos y técnicas del trabajo de campo, participando en los viajes organizados por el Archivo de Música Tradicional Andina. Pero algunos de mis colegas actuales, como Alex Huerta, María Eugenia Ulfie y Gerardo Castillo, lo hicieron acompañando a Juan a las regiones de Ayacucho, Cusco y Puno durante los años de 1993 y 1995, tiempo en que asumió la dirección del archivo. Sección 2. La etnohistoria y la imaginación visual y el archivo. Juan estudió antropología en la Universidad Nacional de San Marcos, donde fue discípulo de José María Arguedas, y complementó su formación en los seminarios de etnohistoria y regiones comparadas promovidos por Honorio Ferrero en la PUC. Se puede argumentar que su interés en los textos de los cronistas está informado por una tradición interdisciplinaria en la que se perfilan dos líneas de indagación: el estudio de la figura del cronista como mediador y traductor cultural, y el estudio de las crónicas ilustradas como un archivo visual y como expresión de formas no letradas y culturalmente específicas de articular y comunicar un discurso cultural y político. Con respecto a lo primero, son ampliamente conocidos sus estudios y publicaciones sobre la obra de Guamán Poma de Ayala. Por ejemplo, su tesis de bachiller en Oxford University el año de 1979, titulada The Idea of History in Felipe Guamán Poma de Ayala, y una publicación posterior del 2008 titulada En busca del orden perdido, la idea de la historia en Felipe Guamán Poma de Ayala. En estos estudios se hace evidente el interés de Juan por la visualidad. Sus investigaciones sobre las crónicas ilustradas de Guamán Poma de Ayala y de Fray Martín de Murúa fueron una invitación a tomar en serio las formas de representación visual. Hay que decirlo, Juan apostó por la visualidad de forma anticipada, en tiempos en que ésta no tenía el estatus que tiene ahora en la antropología y en nuestra especialidad. Si con sus publicaciones, clases e investigaciones en el Archivo de Música Tradicional Andina nos transmitió el afán y gusto por el trabajo de campo etnográfico, fue en el Museo de Arte Popular del Instituto Río Agüero, donde contó en su momento con la asistencia de Gerardo Damonte, Patricia Ames y Juliana Borea, que Juan nos inculcó el interés por la cultura material y las colecciones etnográficas. Pero han sido particularmente sus esfuerzos por recuperar el manuscrito de la crónica de Fray Martín de Murúa, Origen y Genealogía Real de los Reyes Incas del Perú, donde nos ha dado lecciones sobre lo fascinante que puede ser el trabajo en, sobre y con los archivos. La pesquisa que llevó a cabo durante años hasta dar con el documento tiene visos de una épica de trabajo de inteligencia y de diplomacia. El hallazgo del manuscrito, bautizado como manuscrito Galvin por estar en posesión del coleccionista irlandés Sean Galvin, le ha otorgado renombre internacional a su investigación y un Visiting Scholarship en el Centro Getty de California. Allí, con un equipo interdisciplinario e internacional, Juan pudo avanzar en el análisis y comparación de 3 textos: el manuscrito Galvin, una versión posterior de este denominada manuscrito Getty, y la crónica de Juan Poma de Ayala. Además, con la ayuda de tecnología avanzada, fue posible identificar las distintas capas que constituyen cada manuscrito, pudiendo descubrir los textos escondidos para dar cuenta de las distintas manos y perspectivas que los intervinieron. La propuesta de Juan consiste en leer los 3 documentos como un relato complejo sobre la sociedad prehispánica que va desde una versión más cercana a la perspectiva indígena, que corresponde a la crónica de Guamán Poma de Ayala, hasta una versión más europea que corresponde al manuscrito Getty. En otras palabras, el manuscrito Galvin encontrado por Juan funcionaría como una suerte de eslabón perdido que permite reconstruir la progresión del relato sobre la sociedad prehispánica a través del tiempo y según la intervención de distintos autores. Hoy, gracias a los esfuerzos de Juan, es posible acceder a las versiones digitales de estos manuscritos a través del repositorio PUC. Se trata de un material que, en el entendimiento de la importancia de garantizar accesibilidad a los materiales de archivo, ha sido puesto a disposición de las jóvenes generaciones de investigadores. Sección 3. Mesianismo, la utopía y la función pública.
El interés de Juan en la tradición oral, en particular en el mito de Incarrí, se relaciona a su esfuerzo más general por comprender las lógicas del pensamiento andino y las utopías de las comunidades e individuos andinos contemporáneos. Ya ha hecho referencia a su libro Ideología Mesiánica del Mundo Andino. Es en esa línea de indagación que se puede ubicar su investigación sobre los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que culminó con la publicación El Tahuantinsuyo Bíblico, Ezequiel Ataucusi Gamonal y el Mesianismo en los israelitas del Nuevo Pacto Universal del año 2014. Alex Huerta considera que estos dos textos, juntos con las paradojas del Perú oficial de 1994, constituyen una trilogía bibliográfica en la cual Juan se ocupa de los conceptos de mesianismo, estructura social en los Andes y modernidad en el Perú. En el Tahuantinsuyo bíblico, la discusión del mesianismo está sustentada en una investigación etnográfica y en la figura de Ezequiel Ataucusi. A través de esta investigación, Juan ya no solo articula un argumento sobre el pensamiento mesiánico como expresión de continuidad de un principio ordenador y unificador del mundo, sino además como posibilidad de futuro. El concepto de mesianismo le sirve para reflexionar sobre la condición de opresión y las aspiraciones de liberación presentes en la sociedad andina contemporánea. Si en términos de su formación dentro de la tradición de la etnología clásica, Juan se identifica con el legado de Luis de Valcárcel, es con José María Arguedas con quien sintoniza en relación a la búsqueda de salidas a los problemas sociales contemporáneos y a la identificación de caminos que lleven a la construcción de un país en el que se respeten las diferencias. Esta preocupación por el futuro de las poblaciones marginadas del Perú y por su inclusión en la sociedad nacional ha estado presente a lo largo de toda su trayectoria como investigador y docente. Esta misma preocupación, en determinados momentos, se ha traducido también en un afán de intervención en la vida pública y política. Juan ha tenido participaciones en distintas instancias gubernamentales, entre las cuales la más destacada ha sido su nombramiento como ministro de Cultura en el año 2010, año de creación de dicho ministerio. Ha sido asesor en los gobiernos de Elan García y Alejandro Toledo y se ha manifestado sobre temas relativos a las políticas culturales y al uso de recursos naturales y su impacto sobre las comunidades nativas de la Amazonía. En el año de 1983 integró la comisión investigadora del caso Yurajay, liderada por el escritor Mario Vargas Llosa, cuyo informe desató una controversia pública, así como debates dentro de los círculos académicos. En la difícil tarea de traducir la reflexión académica en acción política, Juan no se ha amilanado ante los riesgos y dificultades que esto acarrea. En su accionar académico y sus decisiones políticas ha actuado con transparencia, asumiendo los costos y los aciertos de sus decisiones. En todo caso, su convicción de seguir articulando una visión comprensiva del Perú y de ponerla a debate sigue vigente. No en vano, publicaciones como Etnografía de la Cultura Andina nos invitan a continuar la polémica. Juan ha sido profesor visitante de universidades tales como Chicago, Virginia, Harvard y la Escuela de Altos Estudios de París, así como del Aula Bartolomé de las Casas en Madrid. Es profesor honorario de la Universidad del Cusco, doctor honorario causa de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Centro y miembro honorario del Royal Anthropological Institute. Pero ha sido y es sobre todo nuestro profesor y colega en la PUC. Juan, muchas gracias por tu entusiasmo por la etnografía y los archivos, tu pasión por las sociedades andinas y por las muchas publicaciones con las que seguramente nos seguirás sorprendiendo. Gracias. Muchas gracias, profesora Gisela, por sus palabras. Ahora le pido por favor al profesor Marco Curátola que pueda intervenir. Él va a brindarnos también unas palabras sobre el profesor Juan como amigo y colega. Buenas tardes a todos. Juan, Carlos, Gisela y todos, Juan, todos los miembros de la mesa y todos los presentes. Yo diría que mi intervención es más dirigida, el título debería ser quizá el maestro y el amigo, más todavía que el colega. Y el maestro mío será basado sobre aspectos personales, son palabras que hablaré de la persona,
fue mi profesor de antropología en 1976, cuando hice la maestría en antropología en la Católica, y seguramente junto a Franklin Peace fue el profesor que me impactó más, que impactó más sobre mi formación, sobre mis intereses, que me introdujo al mundo andino, y de esto le estoy infinitamente grato. Si después veo mis trabajos, las cosas que me han interesado, ha tenido una influencia enorme desde el estudio de Huamampoma al mesianismo andino, y eran naturalmente trabajos que él nos hizo leer, sus trabajos y sus clases. Eh, y hay una línea que une todos los trabajos que tan magistralmente ha mencionado Gisela, porque en realidad la crónica de Huamampoma, que ese trabajo que presentó en la Universidad de Oxford, el trabajo inicial, es un trabajo magistral que abrió campo, tanto que fue recibido después, por ejemplo, por Nathan Wachtel para su artículo Pensamiento salvaje, aculturación, y después por muchos otros, es decir, una primera lectura estructural de Huamampoma importantísima, que a su vez el interés para Huamampoma lo llevó a Andamarca, y ahí la tesis de doctorado siguiente. Yo lo conocí antes que se doctorara, y me acuerdo perfectamente la clase en la cual nos presentaba sus experiencias etnográficas, sus datos, y nos pedía de interpretarlos, es decir, nos involucraba en su investigación. Y recuerdo esa clase con tan estimulantes como pocas otras. Y también tuvo un impacto enorme sobre mi formación, ese joya. Realmente es una joya como antología, es la antología mesiánica del mundo andino, porque realmente reúne, es muy raro encontrar una antología que reúne todos los trabajos con un hilo que nos muestra una hipótesis y nos presenta realmente una problemática a lo largo del tiempo. Esa fue muy importante, fue un trabajo muy importante. Y quisiera decir que como maestro me ha enseñado también cuando he discrepado de él. Es decir, la manera como él se estaba hacia sus alumnos, y Gisela, y lo saben todos, sus alumnos han sido siempre lo mejor del mundo. Él habla de sus alumnos, de cada uno me ha hablado a mí de sus alumnos, etc., siempre con extraordinarios elogios. Y esto naturalmente es un aliento enorme para los mismos alumnos. Pero hasta cuando yo he discrepado de él, me ha enseñado mucho. Haré dos pequeñísimos ejemplos muy rápido. Por ejemplo, cuando fue mi asesor de la tesis de maestría en la Católica, y a un cierto punto había un capítulo que él me dijo que era mejor no ponerlo, pero me enseñó, respetó finalmente mi decisión de ponerlo, y me enseñó cuánto se tiene que respetar un alumno en su decisión, porque absolutamente en la discusión nunca me planteó alguna crítica fuerte sobre mi decisión. Al revés, fue una discusión crítica, pero extraordinariamente sugerente al final, con magníficos resultados. Y también quisiera resaltar otro aspetto, cuando no era una discrepancia como alumno, pero era eh, sobre el documento Miccinelli. Él al inicio tuvo un entusiasmo que yo no tenía hacia ese documento, que él me involucró en el estudio de este documento, y inmediatamente no tenía tanto entusiasmo como él. Pero en ese entusiasmo que él mostró, me enseñó muchísimo, porque si esos documentos fueran verdaderos, mitad del trabajo de Juan debería ir al tacho, porque sencillamente dicen que Huamampoma no escribió la nueva crónica. Pero Juan, no, con espíritu científico, se interesó a la novedad sin pensar en lo que él podía perder, sino sencillamente
con un espíritu científico de investigador que frente a la novedad quiere investigar bien de qué se trata con un gran interés. El mismo que lo llevó después con gran tenacidad, naturalmente, al descubrimiento de la crónica de Murúa en la colección de Galvin, ¿no? Que ha sido, y con esa tenacidad, porque quisiera lo usado el término, creo, de un cierto punto, y de verdad es una de las características de Juan, absolutamente una vocación, pero que se sustenta en una tenacidad, porque buscó la crónica de Galvin por 30 años o más, y ha seguido sus intereses con absoluto rigor por tantos años. Yo realmente le tengo para esto a Juan una admiración infinita. Pero permítame ahora hablar del amigo. El amigo, pero no el amigo mío, que sí, me considero, tengo el privilegio creo de ser uno de sus buenos amigos. Para mí es motivo de gran orgullo, ma el concepto que él tiene de la amistad. Disculpa, espero, Juan, que no revele cosas que te puedan absolutamente, pero, por ejemplo, él ha, eh, por ejemplo, hacia su colega y amigo Fernando Fuensalida, que para el cual se preocupó cuando salió de la católica y tuvo dificultades económicas, de ayudarlo, de buscarle trabajo, de buscarle una pensión, y después Fernando Fuensalida fue una gran personalidad, un maestro, él le buscó también, lo condecoró cuando yo lo acompañé, cuando lo condecoró cuando ya estaba muy mal, pero lo condecoró y todo esto. Y le tenía mucha amistad y hizo todo, pero cuando Fernando fue a la cárcel en una forma totalmente injusta, encontraron una plantita en su casa que no tenía nada que ver en el techo de marihuana, si bien recuerdo, bueno, no importa el tema. El primero, quizá el único, que fue en la puerta de la cárcel, después de una hora, a declarar que Fernando era inocente, que era toda una injusticia, que era un error judicial, era Juan. Yo lo vi en la televisión. Yo estaba, el único que estaba ahí a dar la cara para su amigo Fernando era Juan. Y un día le pregunté, porque realmente hizo muchísimo para Fernando. Y un día le pregunté, ma, claro, extraordinario, pero, me dice, ma tú no sabes. Cuando yo volví de Oxford, el primero que me dio un contrato, me llamó la Católica, fue Fernando. Imagínense cuánto nosotros hemos llamado a personas a la Católica si tuviésemos renta infinitas, todos, si todos tuviesen la generosidad y la lealtad de Juan. Y permítame también, porque no es una excepción, permíteme hablar del maestro, del gran maestro de la electrohistoria que ha sido Tom Suyama, que era también un íntimo amigo de Juan. Tom, por lo menos desde cuando yo lo sé, desde 20, 25 años, venía era muy amigo, Juan lo admiraba inmensamente, discutía sus trabajos, etc. Había una afinidad intelectual y una amistad basada sobre el respeto, la admiración. Pero todos los años venía un mes, dos o hasta más a Lima y se hospedaba a casa de Juan. Todo, y Juan es muy generoso, además como cuando hospeda, me invitaba a mí inmediatamente, le organizaba una cena, etc. Y de nuevo, siendo yo muy amigo, conversando con él, así digo, pero realmente eres muy generoso a veces. No, mas tú no sabes, me dice. Cuando yo era joven, y era un joven, no sé si joven profesional o todavía estudiante, yo fui a Ayacucho a visitarlo y él me hospedó 2 días. Bueno,
Juan lo ha hospedado por 20 años, por un mes o dos al año a su casa por esos 2 días. Así que si hay un sentimiento de persona, que la lealtad se dice el sentimiento de respeto y fidelidad hacia alguien. Bueno, si alguien encarna la lealtad, es realmente Juan Ossio. Termino que su entusiasmo me ha transmitido en muchas oportunidades a lo largo de mi carrera, su entusiasmo, sus temas de investigación, sus lecturas, y yo le estoy infinitamente grato por todo lo que me ha enseñado en antropología, en historia, en etnohistoria, pero por todo también que me ha enseñado como valores, que es la decencia. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, profesor Marco. Y ahora le doy el pase al profesor Juan Luis, hijo de nuestro homenajeado. ¿Qué tal? Bueno, después de todo lo que se ha dicho, la verdad que es difícil tratar de hacer una descripción o un testimonio, ¿no? de mi papá. ¿No? Por eso yo he querido titular mi intervención como Juan Martín Ossio y las visiones del Perú. Por eso les digo, ¿no? Querida familia, colegas, amigos todos, es una gran alegría poder dirigir el día de hoy unas palabras en honor a mi padre, Juan Ossio. Dar mi testimonio como hijo no es pues una tarea sencilla, más aún si lo que buscamos el día de hoy es evocar experiencias o testimonios que por su propia naturaleza pueden ser subjetivas. La tarea de separar lo subjetivo del objetivo es por lo tanto una tarea compleja que generalmente se la atribuimos a los científicos, y en este caso a los científicos sociales, como antropólogos o sociólogos, y no carente de dificultades más todavía si quien las evoca es hijo suyo. En tal medida, quiero referirme el día de hoy no solamente a su faceta como antropólogo o catedrático, con una larga trayectoria en la Universidad Católica, sino a la del padre dedicado de lleno a su familia y sus amigos. Conocer la Universidad Católica se lo debo a él. Desde niño tuve la oportunidad de acompañar a mi padre al campus universitarios en múltiples ocasiones, aquel mítico y lejano lugar donde se desempeñaba como profesor de la especialidad de antropología. Durante mis años escolares no sabía exactamente a qué se dedicaba mi papá. Naturalmente podía inferir lo que hacía un médico o un doctor, como aquella persona que cura o sana a otras personas, o hasta incluso el trabajo que hacía un abogado o un psicólogo. Mucho tiempo después, ya acaso por comenzar la secundaria, descubrí qué era la antropología y en qué consistía el oficio de antropólogo. Mis compañeros de aula durante la etapa escolar me increpaban: ¿a qué se dedica tu papá? Yo, tratando de ensayar una posible respuesta, les decía: es lo mismo que un arqueólogo, pero en lugar de estudiar las culturas y civilizaciones del pasado antiguo, estudia el ser humano en la era contemporánea. Aún el día de hoy me cuesta explicar a mis amigos de colegio y colegas de otras disciplinas qué es la antropología o a qué se dedica un antropólogo. Con la difusión que ha tenido recientemente la antropología, ya sea por medios audiovisuales como películas, narraciones o en la literatura, creo que por fin el oficio de antropólogo viene a ser entendida con mayor precisión que antes. Recuerdo las veces de sus salidas de campo en la camioneta marrón junto a sus estudiantes y colegas de la facultad, como Orlando y Manuel Ráez, que muy entusiastas lo acompañaban en estos trajines. O las veces en que tuve la oportunidad de acompañarlo en uno de sus viajes a Catacaos, en Piura, donde tuve mi primera experiencia de trabajo de campo junto a él y sus estudiantes. Me acuerdo que en aquella oportunidad incluso hice una pregunta en medio del trabajo que estaban haciendo los estudiantes, y eso me motivó a lo que sería posteriormente mi formación como sociólogo. De aquella ocasión pude aprender que mi papá es posible combinar la actividad docente con el trabajo de campo, pero también como una manera de ejercer la antropología más allá de las aulas. Con mi papá pude descubrir que la vocación no nace, sino que se descubre por las experiencias que vamos acumulando y compartiendo con nuestro entorno. Como él nos ha sabido comentar, sus inicios como antropólogo se remontan a los tiempos en que era Boy Scout, o cuando leyó por primera vez Tarzán de los monos,
experiencias que lo estimularon a conocer otros mundos sociales diferentes al que la sociedad limeña, provincial y centralista, ignoraba y que asume como una realidad distante y ausente. Esa vocación se consolidaría ya como estudiante de la PUC y cuando empieza su actividad docente como instructor en sus años de letras. Ingresar a esos otros mundos sociales es quizá el impulso que lo llevaría a trasladarse a otros contextos y situaciones diferentes al que denominamos como nuestros. La posibilidad de construir un nosotros es quizá la meta final que ha guiado a mi padre en su acercamiento a la antropología y que le ha permitido entender por qué Occidente se equivoca al emitir juicios sobre una realidad que muchas veces desconoce y que escapa a sus convicciones. La realidad es más rica que aquellas promesas teóricas trasnochadas llamadas ideologías, que evocan conceptos falsos antes de que estos reciban la experiencia que los dotan de sentido. Esta tingencia epistemológica lo llevaría, pues, a escribir su ya clásica antología Ideología Mesiánica del Mundo Andino, viendo que la realidad está ahí, viva, no adoptando recetas preconcebidas que buscan hallar respuestas en falsas promesas ideológicas, antes de contrastarlas y confrontarlas con la realidad social. A lo largo de su carrera académica, han sido muchos los autores que lo motivaron y estimularon a investigar. Ya lo ha mencionado Marco, ¿no? Fernando Fuenzalida, cuando estaba en la universidad en los primeros años, Honorio Ferrero, Luis Jaime Cisnero, y en fin, muchos de los académicos que han formado también la cultura académica de la Universidad Católica, y compartir sus hallazgos con sus colegas de profesión y afines. Su búsqueda tenaz del manuscrito del fraile mercedario Fray Martínez Murúa ha sido toda una labor de perseverancia y de investigación del cual hemos sido testigos como familia para dar con el documento y que comienza con su estudio de la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guzmán Pomar Ayala. En casa la familia pudo ser testigo de las vicisitudes en torno a dicha búsqueda hasta dar por fin con el manuscrito Galvin. El hallazgo en dicho documento permitió a mi padre mantener una comunicación epistolar con los Galvin y que, con labor detectivesca, pudo finalmente acceder y filmar el manuscrito. Al mismo tiempo, el compromiso con su profesión es la dedicación que mi padre ha sabido mantener con su familia y amigos. Ante cualquier adversidad o dificultad que como familia hemos debido enfrentar, mi papá es siempre la voz referente y sensata, con la palabra acertada, justa y siempre dando una perspectiva conciliadora con el consejo que el caso amerita. Junto a la familia están los amigos y colegas a quienes siempre ha ayudado en los momentos difíciles por los que tuvieron que atravesar. La antropología para mi papá es más que una disciplina, es un estilo de vida, una forma de estrechar vínculos de amistad que trascienden el ámbito puramente académico. La amistad es quizá el rasgo que define al antropólogo, aludiendo a aquella afirmación evocada por Evans Pritchard, Anthropology is Friends, la antropología es amigos. Con Rainer Tom Suidema, el tío Tom, como solíamos llamarlo de cariño acá en la casa, mantendría una profunda relación de amistad, formando así parte integrante de la familia. ¿Cómo no evocar las largas y prolongadas discusiones y tertulias sobre las crónicas, los incas y sus panacas, entre otros tantos temas que alimentan su infinita curiosidad para adentrarse en los orígenes de la organización social del mundo andino? Su férrea disciplina de trabajo y su pasión por la antropología lo han llevado a emprender numerosos trabajos y proyectos de investigación. La mayoría de estos trabajos han estado dedicados fundamentalmente a comprender el Perú y su historia, pero también de manera comparada con las realidades de países como Brasil y México. Su búsqueda por estudiar el hecho antes que la conjetura es quizá uno de los principios que caracterizan a su trabajo. Con él conocí que el Perú no es solo Lima, y hay un universo más allá del mundo urbano que nos agobia. Su permanente diálogo con las diferentes y diversas visiones en torno al Perú ha sido un importante estímulo en mi formación como aprendiz de sociólogo. La vida académica combinada con la vida familiar son, por lo tanto, dos dimensiones que confluyen en el mismo ámbito personal y profesional de mi padre. Su trabajo de campo en la comunidad andamarca en Ayacucho le permitió adentrarse en las categorías de pensamiento de los andamarquinos, así como comprender la complejidad de su organización social y política a través de las relaciones de parentesco. Haber convivido con los cajamarquinos por 3 años lo llevaría a cultivar una estrecha relación con sus pobladores y autoridades. Cada vez que podíamos, cuando era niño, asistía al ermitaño, donde los andamarquinos residentes en Lima celebraban sus diversas festividades y actividades culturales. Siendo niño, tuve la oportunidad de visitar con mi papá la sede principal de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal en Cieneguilla,
donde pudimos ser testigos de la ceremonia religiosa que se ofició aquella vez junto a los israelitas ataviados con sus coloridas túnicas que asemejan a personajes del Antiguo Testamento. Entre la multitud pude ver cómo mi padre se aproximaba a un señor de barbas largas y barriga prominente. No era otra persona que el profeta Ezequiel Ataucusi, líder de la congregación israelita. Sus frecuentes visitas a Cieneguilla lo permitieron conocer de cerca la organización de un movimiento milenarista, entablando una estrecha amistad con el profeta. Así como él puede conocer al hermano Jeremías, con quien también entabló una profunda amistad. Asimismo, puedo mencionar las visitas al Instituto Lingüístico de Verano, allá por mediados de los 80, que nos permitió conocer de cerca la labor evangelizadora de la colonia norteamericana asentada en las orillas de la laguna Yarinacocha, en la localidad de Pucallpa. Quizá por estas razones y su compromiso por la realidad social peruana, llevarían a mi padre a interactuar con diversos personajes de la vida política del país, pues al fin y al cabo ellos también forman parte de las subculturas que definen la heterogénea diversidad que caracteriza a nuestro país. Su compromiso con la antropología lo llevarían a recorrer el Perú y a asumir diferentes responsabilidades en el ámbito público como en el privado. En su trabajo como mediador en conflictos mineros, pudo ser testigo de las diversas visiones del mundo que confluyen en el Perú y de que es posible conciliarlas si se establecen las bases interculturales para el diálogo. No quisiera concluir sin antes mencionar que los valores y convicciones que aprendí en mis estudios de sociología no hubieran sido posibles sin haber tenido de cerca a Juan Ocio como papá y como antropólogo. Estos son en general los rasgos que quise compartir con ustedes, los avatares de mi padre, cuyos muchos sueños y anhelos por un Perú unido en su diversidad están aún por cumplirse. Gracias, facultad. Gracias, amigos, colegas, y a ti, papi, por enseñarme que las ciencias sociales son mucho más que una disciplina. Es un estilo de vida y una manera de entender el Perú, sus contradicciones y, por qué no, también una manera de aproximarnos a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Luis. Muchas gracias a todos los que han intervenido en la mesa. Y antes de darle el pase a nuestro homenajeado, los animo a las personas que están, que forman parte también de esta sala, a dejar algunas palabras que nosotros los vamos a hacer llegar también al profesor. De repente, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder leerlas, ¿no? Pero nosotros vamos a encargar de que lleguen hacia el profesor. Profesor Juan Ocio, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias realmente a todos ustedes y muy en especial a mi gran amigo, colega, estudiante, Carlos Eduardo Aramburú, que ha tenido la iniciativa de organizar este evento, que ha hecho un repaso de mi vida y que la verdad, aparte de sonrojarme, me ha emocionado enormemente. Además, veo de que no he arado en el mar. No he arado en el mar. Cada uno de ustedes, cada uno de los que ha hablado, han sido mis estudiantes en un determinado momento y la forma como han hecho sus presentaciones son presentaciones complementarias. Cada cual ha dicho una parte, el otro ha complementado y finalmente mi hijo, con un cariño propio de una convivencia que hemos tenido a lo largo del tiempo, me ha dado un gran cariño, una gran emoción por las palabras que me ha dedicado, ¿no? Por lo que ha podido aprender a mi lado. Y es que para mí lo fundamental es el poder entregarme a la enseñanza. Si escogí la carrera de antropología, si escogí esta especialidad que ha sido parte de mi vida y me hizo abandonar la carrera de Derecho, que fue la que me impulsó a ingresar a la universidad, es porque verdaderamente yo creo que los antropólogos tienen la misión de ser puentes entre culturas y poder transmitir esa capacidad de poder reconocer al otro y crear puentes, comunicaciones. Yo creo profundamente en que la cultura
por un lado es creación y por el otro lado es comunicación. Es creación y como creadores nosotros tenemos la capacidad de poder ir cambiando y creando nuevas cosas y le otorgamos a la sociedad una dinámica especial. Pero por el otro lado, la comunicación es lo que nos permite integrarnos. Pues yo he hecho de esa noción de cultura parte de toda mi trayectoria desde que empecé a enseñar allá por los años de 1961. Ustedes se dirán como 61 y no eran 40 años. Bueno, es en realidad más de 40 años que he enseñado, porque en el año 61 el doctor Honorio Ferrero me puso como instructor de su curso de Historia de la Cultura y empecé dictando arte griego. Al siguiente año dicté sobre la ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Era esa tradición que tenía Honorio de poder repartir distintos libros a un número determinado de instructores que agrupaban a estudiantes y esos estudiantes tenían que prepararse por todo un año leyendo el material que el instructor los iba asesorando. En esa oportunidad las clases duraban un año, no duraban un semestre, era un año. Y en ese año aprendí muchísimo y logré tener a estudiantes que han sido personas muy famosas posteriormente y que han logrado un gran reconocimiento, como por ejemplo Alberto Flores Galindo. Alberto fue mi estudiante y así sucesivamente tuve un gran grupo hasta que en un determinado momento, ya por los años del 65, me hicieron profesor auxiliar y luego profesor asociado en el año 66. En el año 67 parto, a fines del 66, parto para Europa para poder seguir mis estudios y perfeccionar mis estudios de antropología que había empezado en la Universidad de San Marcos, porque yo he tenido la suerte de haber estudiado historia en la Universidad Católica en uno de sus mejores momentos, allá por los años del 62, y luego antropología empecé en los años del 63 en la Universidad de San Marcos, cuando enseñaba José María Argueda, cuando John Víctor Murra era invitado a dictar algunas cuantas clases semestrales a José Matos Mar, y así tuve una gran formación en la Universidad de San Marcos. Y cuando terminé mis estudios acá en el Perú y me fui para Inglaterra, me fui a Inglaterra tratando de seguir la huella del profesor Evans Pritchard. John Murra ya me había hablado de Evans Pritchard. Yo había leído un trabajo de Evans Pritchard que me había impresionado muchísimo, que se llamaba Historia y Antropología. Y yo era historiador y estaba estudiando antropología. Y ese trabajo me convenció a que debía ir a la universidad donde enseñaba este profesor, que además era un gran experto en el estudio de organización social y sobre todo de la organización religiosa. Murra me había hablado que si tú tienes interés en el tema de los símbolos, el tema de la religión en general, tú tienes que ir a estudiar con Evans Pritchard, que ha escrito un libro maravilloso que se llama La religión de los números. Bueno, Carlos Eduardo, luego Alejandro Camino, y otros estudiantes más, ¿no? Fueron mis alumnos allá por los años del 73, 74, y les enseñé sobre lo que me habían enseñado en la Universidad de Oxford acerca de los grupos de África, sobre todo los grupos nilóticos, y los introduje. Eran como 4 estudiantes, 4 o 5 estudiantes los que tenían, pero la verdad es que gocé de esas clases, gocé enormemente, gocé del interés que ponían estos estudiantes, de las preguntas que me hacían.
todo esto me fue despertando cada vez más una motivación para entregarme a la enseñanza, entregarme de lleno a la enseñanza. Mi vocación era ser fundamentalmente un académico que podía, por un lado, enseñar, pero por otro lado, recoger los conocimientos necesarios como para poder transmitírselo de una manera fresca a los estudiantes. Para mí era fundamental que lo que dieran los estudiantes no era simplemente repeticiones de libros, sino lo que yo estaba creando, lo que yo estaba investigando. Y de eso es lo que ustedes han dado cuenta. No saben el agradecimiento, no sabes por lo que te agradezco, Gisela, la reseña, la magnífica reseña que has hecho acerca de mi trayectoria. Igualmente, tú también, Marco, y sobre todo el haber destacado ese lado de que al cual yo le doy tanta importancia, que es la amistad. La amistad, el ser consecuente con los amigos, el poder lograr forjar ese sentido, y eso es lo que yo he querido tratar de hacer con todos mis estudiantes, no solamente verlos distantes, sino poder compenetrarme en sus estudios y poderlos seguir y darles la formación que fuera necesaria. Y lo mismo es lo que he hecho, lo que he querido hacer contigo, Juan Luis. Por eso es que te llevaba a todas estas aventuras que tenía de trabajo de campo, para que también fueras tú familiarizándote, no solamente el que viviéramos en familia, sino que también proyectaba mis sentimientos, proyectaba mi sentido educador para que tú te interesases sobre todo en la realidad de nuestro país, en una realidad tan compleja, pero que es una realidad que es fundamental que la repensemos claramente, porque yo siempre he insistido que lo que ha predominado en la enseñanza en el Perú es una orientación homogenizadora, y la antropología ha tenido el mérito de poder establecer que no somos una sociedad homogénea, sino que somos una sociedad que es diversa, es una sociedad que contamos con muchísimas culturas, con muchísimas tradiciones, pero que es posible dentro de todas esas tradiciones lograr establecer puentes y establecer la comunicación entre todas ellas. Es por eso que cuando llegué a ser en un determinado momento ministro de Cultura, tuve la suerte de ser el primer ministro de Cultura, puse como lema en ese ministerio la unidad en la diversidad. Siempre fue mi sueño ese, de poder lograr la comunicación entre todos nosotros, pero a su vez la diversidad, que es lo que me lleva a mi caracterización de mi definición de cultura, que por un lado es creación y por otro lado es integración. Mil gracias a todos ustedes por sus palabras. Estoy verdaderamente conmovido por todo lo que me han dicho y siento verdaderamente. Mil gracias, Carlos Eduardo, por haber tenido esta iniciativa. Muchas gracias, profesor Juan. Vamos llegando poco a poco al cierre de este importante evento, hecho con mucho cariño de parte de la facultad. Y bueno, nuevamente quiero darle el pase al profesor Juan Luis para que pueda hacerle entrega de un presente a nombre de todos. Ahí lo traigo. El agua. Y por favor les pedimos que aún no se retiren de la sala, porque hacia el final, después de las palabras de cierre del profesor Carlos Eduardo, nos gustaría hacer un registro fotográfico de todas las personas que hemos participado de este homenaje. ¿Sí? Gracias. Ahí está. Qué maravilla. Es la fiesta del agua, Juan. Este es el tipo de regalo fantástico que admiro y que aprecio. Este es mi verdadero arte, el arte que más admiro realmente. Y por eso me he hecho de una colección de retablos que es enriquecido con este retablo maravilloso que me han conseguido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Heriberto Jiménez. Claro. Jiménez. De Heriberto.
Edilberto Jiménez, que es el hermano de mi compadre, Claudio Jiménez Quispe. El autor del retablo. Muy bien. Sí, profesor Carlos Eduardo. Y yo tengo el privilegio y el gusto, Juan, de cerrar este evento que ha sido hecho, como tú verás, con muchísimo cariño. Hemos tenido el privilegio de escuchar tanto tu obra académica, con las testudas palabras de Gisela, lo que tiene que ver con tu bonomía, tu calidad humana, tu personalidad, de la que soy testigo, con básicamente el Marco, amigo tuyo de toda la vida, y las lindas palabras de tu hijo, que tiene una vocación parecida a la tuya y con el que he tenido gusto, como te decía, de trabajar. Yo quiero decirte a nombre de toda la facultad, de tus exalumnos, tus amigos, tus colegas, que en este momento tus lecciones, tu aporte, tu tenacidad, como decía Marco, son fundamentales como ejemplo de vida. Estamos muy acostumbrados a criticar y poco acostumbrados a imitar lo bueno que tú tienes en tu trayectoria tan larga como profesor, como investigador, como persona. Creo que hoy día el Perú necesita mucho más que antes una idea de cómo es el otro, con respeto, con tolerancia y con unidad. Lo que tú decías, diversidad en la unidad. Creo que hoy día, más que nunca, ese mensaje es fundamental, no solamente desde nosotros y el mundo andino, sino también del mundo andino hacia nosotros. Y eso ha hecho tan compleja la situación política peruana del día de hoy. Quiero terminar estas palabras agradeciendo a todo el mundo, a la unidad de comunicaciones, a los profesores que nos han acompañado, a tu familia, a los amigos, a tus colegas que están escuchándote y apreciando lo dicho, y recordar, y termino con esta frase diciendo que para mí tú siempre serás mi profesor. Un abrazo, Juan, y espero vernos pronto. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias, un gran abrazo para ti también. Por favor, solicitamos a los que están presentes a prender sus cámaras, por favor, para hacer un registro fotográfico y también hacérselo llegar al profesor Juan, por supuesto. Yo cuento hasta 3. ¿Sí? Sonrían, por A favor. ver. Sí, si alguno más desea prender su cámara, por favor, para que quede registrado. A ver, cuento hasta 3. ¿Sí? Está habilitado todavía. Puede prender la cámara. Posibilidad de algunos. A ver, vamos a solucionar eso. Denos un minuto, por favor. Y no es posible hacerlo. Ni siquiera me escuchan. Vamos a habilitar a aquellos que nos están mencionando por el chat, por favor, un momento. En mi chat tampoco lo han sacado. Vamos, sí, haciendo los registros. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. A ver, una vez más. 1, 2, 3. Chicos, ¿me confirman por favor que todo ok? Sí, ¿está de acuerdo? Sí es, sí. En todo caso, una más, si desean. Una más entonces. Ok, genial. A ver. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a todos los que han asistido. Si desean, bueno, pueden prender o las manitos de palma para el profesor Juan. Gracias, gracias a todos por su tiempo. Gracias, Juan. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Un gran abrazo, Juan. Gracias, maestro. Doctor Juan. Pero no me sacan. Un abrazo, Juan. Queda pendiente hermano Juan, de parte de tu hermano Carlos, felicitaciones. Estupenda ceremonia en tu homenaje. Doctor Juan. Doctor Juan, desde Ayacucho. Felicitaciones, doctor Juan, desde Cusco. Somos sus alumnos de Cusco. Felicitaciones y gracias. 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 Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. No verlo, lindo Juan. Juanillo. Luis. Hola, Dito. Hola a todos. Carmen. Chao, chao. Tío. Hasta luego. Gisela. Gisela. Chao, Juan. Normis. Hola, Normis. Chao, Juanillo. Hola, Martín. Hola, señora Celia. Hola, ¿qué tal? Pepe. Hola. ¿Qué tal, chicos? Ahí está Juan Luis. Luis.
Hola, ya yo. Eli también, ya, Oscar. Hola. Elegantísimo. Mati. Qué gusto de verte, Juan Luis. Hola, hola, Ay, ¿qué tío, tal? gracias. ¿Qué Hola, dices, hola, ¿qué tal? Alex? ¿Qué dices? Alexis Ah. Blon. Hola. Lo máximo. Vamos, Alex. Vamos, Hola, Alex. hola, ¿qué tal? Vámonos a Andamarca. Colón. Cruz. 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 Orlando, Orlando. Agosto Olvídate, viejo. Sí. Olvídate, viejo. Ahora pasamos al cóctel virtual. Eso. Eso. Salud. Chao, Juan. Chao, chao. Primeras promociones. Aquí estamos. Norma, hola. Vamos, Juanillo. Fuerte abrazo. Raúl. A los cierro, man. Raúl. Muy bien, Juan, un gran abrazo y ojalá que nos estén. Hola. Gracias, Alberto. El tío Alberto. Loco, ¿no? Estoy en silencio, sí. No sabemos qué decir. Es un ángel. Pasó un No nos ángel. queremos ir. ¿Por qué no? El silencio incómodo del estado liminal. Pasó un ángel, pasó un ángel. Pasó un ángel. Digan algo. Llegar. La liminalidad. No, ya es un placer verlos así a todos. Hola Marco, ¿cómo estás? Sí, sí. Sí. Parece que no nos queremos ir, más bien. En el fondo es un poco así, sí. ¿Sí? Gisela, gracias por citar mis teorías sobre Juan Ocio. Bueno, estamos haciendo un ritual y recreando valores que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Esa es una cosa muy, muy linda de nuestros rituales. Vamos a hacer sacrificio humano. Hagamos el sacrificio humano, pues entonces. Un voluntario. Empezamos por Alex. Vamos Eso. a proceder a cerrar la sala. Te hacemos padrino de corte de pelo, Alex. Sí, tienes razón. Nuevamente, Bueno, muchas gracias a todos. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chao, Juan. Chao, Marco. Chao, Juan Luis. No, Juan Luis, no, Juan Luis está regio, amigo, así. Sí, Ay, Juan Luis, lindo. estás secuestrable, totalmente. Lo máximo. Secuestrable. Chao. Ya te van a decir suegro, ¿ah? Secuestrable. por ahí. Martín, mi otro hijo. Muy bien. Ya te lo van a secuestrar, cuídalo. Sí, lo voy a cuidar. Ah, Juanito. Ay, Ok, muchas cuídate. gracias. Muchas Chao, gracias. chicos. Cuídense, qué bonito estado. Cuídense. Gracias. Está bien feeling, como dicen los jóvenes. Así es. Ah.